Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esto es segunda ronda y estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego, comenzando este capítulo importante del curso. Vamos a comenzar directamente por la introducción y sin más, pues empezamos a leer. Es la página 57 del libro regular y dice así: 1. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. Bien, desde luego, lo que quiere decir aquí Jesús es que la dedicación a los demás es algo que debe surgir siempre huyendo del modo sacrificio, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2, correcto. Pero, ¿qué es lo que necesita tu hermano? Yo creo que la pregunta clave aquí es esa. Es posible que lo que tú creas que necesita tu hermano no es lo que en realidad, según la espiritualidad profunda, según esta información, según ese propósito superior que tiene nuestra vida, él pueda necesitar. ¿De acuerdo? Entonces hay una primera cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, que es: ¿qué es lo que necesita tu hermano de verdad? ¿Las cuestiones mundanas o las cuestiones espirituales? ¿Qué cuestiones mundanas van a servirle para mejorar las cuestiones espirituales y cuáles van a servir para empeorarle las cuestiones espirituales? Eso en primer lugar, es una primera reflexión. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Bueno, esto es directamente consecuencia de esto que acabamos de decir. ¿Qué es lo que necesita tu hermano, en verdad? Puede ser que lo que pienses que sea bueno para él le retrase en su viaje. Puede ser que tu hermano necesite realizar un aprendizaje por él mismo de una cuestión en la que tiene que tomar una decisión, y una falsa caridad podría privarle de afrontar él mismo esa decisión que tiene que tomar en este nivel de mentecita material. Pero a veces, cuando creemos que estamos haciéndole bien a alguien, pues podemos estar haciéndole un bien desde el punto de vista del mundo, pero no tiene relevancia espiritual. Entonces, bueno, pues es algo que hay que tener muy en cuenta. Dice: tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Bueno, pues efectivamente, aquí es donde está la cuestión del sacrificio. En otros puntos de un curso de milagros explica claramente Jesús que nuestra única responsabilidad como hijos de Dios es aceptar la expiación para nosotros mismos. Esto desde el punto de vista del mundo y de la solidaridad que aquí estamos acostumbrados a manejar, pues puede parecer algo egoísta, ¿no? Es decir, solo dedicarte a ti. Bueno, sencillamente es que cuando te dedicas a ti y conectas con tu naturaleza real, pues lógicamente a partir de ahí, de forma natural, esa nueva mentalidad despliega sus consecuencias. Y una de ellas inmediata es el servicio a tus hermanos. No en vano un curso de milagros podría, de alguna de las formas en las que se puede resumir, hacerlo de esta forma: no sin mi hermano.
bien, pero teniendo en cuenta que no podemos entrar en sacrificio, que no es una entrega pura y simple a los demás descuidándote tú mismo y retrasando tu proceso, que los demás necesitan realizar sus aprendizajes, que la mejor ayuda que puedes prestar a un hermano siempre debe ser en clave de el milagro, es decir, de realizar una escenificación por la cual tú seas un canal que le estás a él transmitiendo unos determinados valores divinos que le puedan resonar. Ese ejemplo, esa interacción personal, esa acción interpersonal es la que, bueno, pues más efectiva va a ser. Tampoco puede ser planificada, ya lo sabemos por lo que hemos oído de palabras de Jesús sobre los milagros. Su alta planificación pues se la reserva a él como personalidad pues mucho más avanzada que está en una evolución suficiente como para planificar con conocimiento cómo deben administrarse los milagros y dónde hacen falta y qué efectos y consecuencias deben de tener. Nosotros pues servir de canal. Esto es un poco esa significación que tienen estas frases. ¿Solo puede conducir a un progreso mutuo? Bueno, como conclusión, pues eso sería absolutamente lo ideal. El que cualquier relación que establezcas, pues contribuya al progreso mutuo, es que, bueno, en palabras del curso también, en algún aspecto, que se santifique esa relación, de forma que ambas personas puedan crecer juntas, puedan corregir su mentalidad, evolucionar, etcétera, ¿no? Solo puede conducir a un progreso mutuo, no puede tampoco retrasarte a ti. Bien. Dice, el resultado de una dedicación genuina, una dedicación sincera, comprometida, genuina, tiene como resultado la inspiración. Palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Ahora viene a explicar por qué. Estar fatigado es estar desanimado. Pone el guión en medio, en la palabra para enfatizar. Fuera de ánimo, fuera de ánima, fuera de espíritu. Desanimado. Mas estar inspirado es estar en el espíritu. Estar centrado en tu naturaleza real, tu naturaleza original, en lo que realmente eres, es aplicarse al sistema de pensamiento del espíritu. ¿De acuerdo? Ser egocéntrico es estar desanimado, es estar fuera del espíritu, no alineado con el espíritu. Mas estar centrado en sí mismo con mayúsculas, en el buen sentido de la expresión, en el buen sentido de la expresión lo indican las mayúsculas, en el espíritu, no en sí mismo egoístamente. Por eso dice en el buen sentido de la expresión. Es estar inspirado o en el espíritu. Estar centrado en sí mismo, con mayúsculas, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderos inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Los verdaderamente inspirados están iluminados. Los verdaderamente centrados en sí mismos con mayúsculas, los que están en el espíritu, están iluminados. Iluminación que se refiere aquí a la luz espiritual. Tenemos la luz física, tenemos la luz intelectual y tenemos la luz espiritual. Están iluminados, están divinizados. Son conscientes de los atributos de su ser real y gozan y manifiestan esas características de la divinidad. ¿De acuerdo? Iluminados. Y no pueden, por tanto, morar en las tinieblas. Lógicamente, pues
son muy conscientes y aún en este entorno, en nuestro mundo, pues son personas que en todo momento pues conservan una dirección clara. Punto 2. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras: detente y reconoce que yo soy Dios. Hablar desde el espíritu. Accionar en general desde el espíritu. Accionar conforme al sistema de pensamiento del espíritu. Tomar decisiones según el contraste del Espíritu Santo. Hablar desde el Espíritu es ejemplificar desde el Espíritu. Si hablas desde el Espíritu es que has decidido acatar, asimilar, hacer tuyas, tener muy presentes, integrar de forma que rijan tu vida las palabras: detente y reconoce que yo soy Dios. Ser consciente de tu naturaleza y de tu procedencia y de tu origen. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Lo reflejan aquí, en el mundo de la percepción. Lo reflejan. ¿De acuerdo? Conocimiento. Detente y reconoce que yo soy Dios. Ese podría ser otro resumen de un curso de milagros. Refleja conocimiento. El reflejo del conocimiento promueve la corrección de la percepción. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo. Hablar desde el espíritu, reconocer. El conocimiento que esa información refleja, reconocerlo, ser consciente de él, darte cuenta. Hablar desde el ego, renegar del conocimiento. Lo contrario. Y por lo tanto estás desanimándote, desalineándote con el espíritu. Y además, en sentido literal, vulgar, como utilizamos la palabra, desanimándote. Una persona desanimada es una persona deprimida, es una persona sin fuerza, débil moralmente, débil anímicamente, deprimida. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. El mundo está lleno de viajes inútiles que no llevan a ninguna parte, los cuales emprendemos constantemente. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos, cimientos con mayúscula. El espíritu no puede emprenderlos. Por eso, desde el momento en que tu mente, que de forma natural es la vía en la que se expresa el espíritu, tu mente, si artificialmente la llenas de contenidos falsos, lógicamente
el espíritu se queda sin expresión. La mente es la vía de expresión del espíritu. Es la vía en la cual el espíritu hace lo que es su función, que es extenderse y crear, conforme al paradigma divino. Si tu mente, naturalmente al servicio del espíritu para cumplir su función, la llenas de un contenido falso, la empleas como herramienta, como continente, para fabricar o crear falsamente, para no cumplir su función, pues lógicamente el espíritu queda en suspenso, porque esa mente ya está fuera de la realidad y no puede llevar al espíritu a cumplir su función. Eso es lo que significa que el espíritu no puede emprender los caminos del ego, porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El espíritu es inmutable. La herramienta que naturalmente utiliza para cumplir su función, si deja de funcionar, entonces el espíritu deja de cumplir su función. Pero eso no quiere decir que el espíritu se avenga a cumplir una función que no es la suya. Por eso, no hay otra manera de actuar de forma diferente a lo que es la voluntad de Dios que soñar. No hay otra fórmula, porque en realidad el espíritu no se puede avenir a cumplir algo que no es su función natural. Entonces, la mente queda huérfana y tiene que soñar. Y el espíritu, en esa personalidad, se queda sin expresión creativa. Bien, punto 3. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. El viaje a la cruz implica muchas cosas. Algunas malas interpretaciones egoicas de lo que fue el viaje a la cruz. Ya hemos visto las explicaciones de Jesús referentes a esta cuestión. Las interpretaciones egoicas fueron realizadas conforme al sistema de pensamiento del ego e implicaban un sacrificio que el único Hijo de Dios tuvo que realizar para poder purgar la culpa nativa, original del hombre. Jesús nos da otra interpretación de lo que fue el viaje a la cruz, en dos sentidos, o tres, en varios. Primero, la muerte no existe, la resurrección lo acredita. Segundo, este mundo es un sueño.
nada de lo que ocurra en él es real, por muy horroroso que parezca. Tercero, el último sacrificio, en el sentido no de que fuese un sacrificio, sino de que nunca más, a partir de ahí, deberíamos interpretar que necesitamos realizar sacrificios para obtener el favor del Padre. Esas eran las interpretaciones fidedignas, las interpretaciones inspiradas. No sigas pensando en el último viaje inútil, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Lo que quiere Jesús ahí es que nosotros interpretemos que en nuestra vida, siguiendo el sistema de pensamiento del ego, el de los opuestos, basado en la creencia en el mal, estamos continuamente realizando viajes a la cruz, según la mala interpretación, según la interpretación que dio el mundo, según lo que los ojos físicos daban a entender, prescindiendo de la interpretación de la visión espiritual. ¿Qué es lo que veían los ojos físicos? Un castigo a alguien bueno. Jesús lo que nos pide es abandona la falsedad que te hace sufrir, porque estar alineado con la falsedad que te hace sufrir es estar viajando constantemente a la cruz, a morir. Sufrir, morir. Sufrir, morir. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, aceptando toda esta información, serás libre también de decidir unirte a su resurrección. La resurrección en el espíritu. No tiene ningún sentido ir a la cruz a morir cada uno de nosotros después de aquel último acontecimiento de la vida de Jesús y la enseñanza que comporta. No tiene sentido. Hubo unas revelaciones previas, pero esa fue la mejor y más grande revelación que hemos tenido y podido tener nosotros. Serás libre también de unirte a mi resurrección, de ser perfectamente consciente de cuál es tu naturaleza y abandonar estas venidas a la cruz que suponen estas experiencias en el mundo físico. Hay aquí también un cierto componente en el que parece referirse Jesús a las sucesivas encarnaciones, bien entendidas, porque el mismo curso ya sabemos que establece en la clarificación de términos que la encarnación como tal no existe, dado que el cuerpo es una ilusión, dado que todo esto es un diseño mental, dado que todo esto es un sueño. Pero sí en el sentido profundo de que el soñador deje
de instanciarse en fragmentos materiales para vivir experiencias de terror, de oscuridad. Lo deje de hacer. Cada uno de nosotros somos ese soñador instanciado. Si puedes aceptar el viaje a la cruz como el último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Cada una de esas repeticiones, en el sentido profundo, sería el soñador instanciándose una y otra vez en cuerpos físicos para vivir experiencias de oscuridad en las que viva la separación, la pérdida de poder, afronte los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación de esa sensación de carencia y necesidad. Y finalmente, en cada una de esas vidas, que llegue la muerte, la crucifixión final. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. Indefinidamente, es decir, pueden no acabar. Indefinido es que no se sabe cuándo van a acabar, pero puede ser que indefinido también puede abarcar permanente. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. Estas repeticiones de las vidas que acaban con la muerte, de las vidas mortales, con todas esas características, continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. Esto nos da una pauta clara ya. Mientras no tomemos una decisión al respecto, mientras sigamos valorando el mundo y pospongamos esa decisión, nada va a ocurrir que nos saque de aquí por arte de magia. Nada. La muerte no va a arreglar salir de esta situación mental y sus consecuencias. Tiene que haber una decisión voluntaria y consciente de abandonar estas repeticiones con esas características: separación, pérdida de poder, esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y que acaban siempre con la muerte. No cometas el patético error, dice Jesús en tono poético, de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. Entiende que los postulados de este mundo son el viaje inútil aferrado a la vieja y rugosa cruz que llevas a cuestas hasta el lugar donde te crucifican y mueres finalmente, una vida de sufrimiento y muerte. No cometas el patético error. Jesús se refiere constantemente aquí y en otros textos a nuestro error como algo lastimoso, patético, ridículo, porque desde la realidad se ve así. ¿Cuál es
¿Qué es lo patético, lo lastimoso y lo ridículo? Que no nos damos cuenta de que nos estamos aferrando, valorando lo que significa un viaje de sufrimiento y muerte final. Y muerte final. Y lo repetimos constantemente. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. El mensaje de la resurrección. Aquí estoy, no hay muerte. Me estáis viendo. Hubo 19 apariciones de Jesús en cuerpo morontial posteriores a la crucifixión para acreditar que no había tal muerte, que era una creencia simbolizada, planificada, con un diseño completamente enfocado a que pareciese que había muerte. El espíritu es inmortal. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Hasta que no superes la cruz, hasta que no te des cuenta del patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz, hasta que no abandones voluntariamente esas repeticiones caracterizadas por la separación, la pérdida de poder, los esfuerzos fútiles que lleva a cabo el ego en busca de compensación. Hasta que no superes todo eso, eres libre. El libre albedrío manda. Eres libre. Esa libertad tiene otra cara de la moneda, que es la responsabilidad. Eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Puedes seguir haciéndolo. De hecho, pudiste soñar y pudiste involucionar y pudiste llegar a esta situación y puedes seguir haciéndolo. Es una ley divina, el libre albedrío. Deriva del amor infinito del Padre. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. Esta no es la interpretación que habéis realizado del mensaje que os di. No es. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, cuidadosamente, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones de un curso de milagros, estas lecciones de un curso de milagros te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Pero hay que emprenderlo. Y esto es una preparación para emprenderlo. Y nos podemos pasar la vida entera con un curso de milagros sin emprenderlo, preparándonos. Pero llegará un momento en que haya que emprenderlo.
Y para emprenderlo tendremos que considerar que estamos ya preparados y poner en ejecución. ¿Habrá algún otro texto posterior destinado específicamente a esa fase final de decidir que ya estás preparado y emprenderlo para los que lleven toda su vida preparándose con un curso de milagros? Bueno, ahí queda la pregunta. Hemos terminado la introducción. Vamos a dividir, vamos a parar aquí en la introducción porque realizar la lectura explicada del epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos junto con la introducción excedería del tiempo conveniente de una sesión, dado que este epígrafe 1 es largo, con lo cual, sin más, aquí lo dejamos, Prospector UCDM, y hasta la siguiente.